Chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Ashley Shesira. El día de hoy vamos a explicar la clase sobre los derechos humanos. Esta clase va dirigida para los alumnos del tercer año de secundaria. Sí, la clase pasada creo que ya le hablé un poco, ¿no? Sobre el concepto, algunos acontecimientos importantes. Así que supongo yo que ya tienen alguna idea sobre esto. En esta clase vamos a profundizar más el tema sobre cuáles son las características e incluso las generaciones, que fue una tarea que les había dejado anteriormente. Chicos, entonces a continuación vamos a empezar a ver este video hablando qué son derechos humanos. Los derechos humanos, como le comentaba aquella vez, son un conjunto de leyes y normas, sí, que lo tenemos todos por solo el derecho de ser un humano, ¿sí? Como somos todos humanos, contamos con esos derechos, chicos. Ustedes me comentaban, pero Miss, ¿en qué momento contamos? ¿En qué momento nos dan esos derechos? Muchos me decían, al momento cuando ya nazco, Miss, ya tengo esos derechos. No, tú no lo tienes al momento de nacer, lo tienes desde que estás en la barriga de tu mami, desde ese momento tú ya eres parte de esos derechos humanos. Vamos a ver el concepto. El concepto. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, chicos. Ahora vamos a ver un breve repaso de historia de cómo se generó los derechos humanos. El reconocimiento universal de los derechos humanos es un hecho reciente. Sin embargo, podemos decir que tiene precedentes históricos que datan desde el Código de Hammurabi, en torno al siglo XVII a.C., o en los 10 Mandamientos, donde ya se señalaba el respeto a la vida y a la propiedad. Más tarde, la cultura griega establece el nacimiento de la democracia y un nuevo concepto de la dignidad humana basado en el hombre libre, esto es, el ciudadano. A pesar de estos avances, no todos los habitantes en Grecia eran considerados seres libres, ya que ni los esclavos ni las mujeres gozaban de dicha condición. Siglos después es la lucha contra la arbitrariedad de las monarquías absolutas que da paso a movimientos que reivindican las libertades y se inicia una larga lucha en pro de los derechos civiles. De esta época encontramos en Inglaterra la Carta Magna de 1215, la cual estableció límites al poder del Estado frente a sus súbditos, la Petición de Derechos de 1628, que protegía los derechos personales y patrimoniales, la Carta de Habeas Corpus de 1679, que prohibía la detención sin orden judicial, la Declaración de los Derechos de 1689, que consagraba los derechos recogidos en los textos anteriores. Asimismo, es en las colonias inglesas de Norteamérica donde se impulsa en 1776 la Declaración de Derechos de Virginia y, posteriormente, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En ella se afirmaba lo siguiente: sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En Francia, la revolución contra la monarquía culmina con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En esta declaración se expresa el carácter universal de los derechos humanos. Cabe señalar que la declaración no considera a las mujeres como ciudadanas y la esclavitud permanecía. En el siglo XIX se inicia la reivindicación de los derechos sociales, ya que los movimientos obreros emprenden la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva. De manera más amplia, es el momento en el que los trabajadores exigen sus reivindicaciones. Como observamos a partir de este breve repaso de la historia de los derechos humanos, podemos decir que es producto de los principales acontecimientos mundiales y de la lucha en pro de la dignidad, la libertad y la igualdad. Podemos decir que los derechos humanos no se reconocieron por los estados ni universalmente hasta que se establece la Organización de las Naciones Unidas, ya que desde los exterminios colectivos organizados por el poder nazi desde Alemania hasta las bombas atómicas arrojadas por la aviación estadounidense sobre Hiroshima y Nagasaki, pasando por algunos de los episodios bélicos más crueles de la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, orillan a reflexionar sobre la dignidad humana y los derechos fundamentales de todo ser humano para garantizar la no repetición de tales atrocidades. Es el 10 de diciembre de 1948 cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias por tu atención y te invitamos a que conozcas tus derechos. Bien, chicos, acabamos de ver un resumen de los derechos humanos. Como nos acordamos o como les comenté, los acontecimientos más importantes
¿sí? Fue uno en la Revolución Francesa, ¿sí? En el cual, gracias a esta revolución, pudieron sacar tres cosas importantes, que era la igualdad más que todo. Ahora, luego también, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, varias gente murieron inocentemente, sin tener nada que ver. Entonces, quedaron mucha gente afectada, no solo gente, familia. Esas familias necesitaban un apoyo y también querían el apoyo de que ya no vean más guerras por esas cosas, ¿no? Lo veían porque habían fallecido mucha gente. Entonces, se propuso crear un organismo más que todo, ¿no? Un organismo que vele por los derechos humanos. Más adelante le voy a explicar cuál es el organismo para que entienda. Ahora, vamos a hablar sobre la característica de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, chicos. ¿De qué se trata? Se trata de que todo lo tenemos. O sea, todo el mundo, el universo cuenta con esos derechos humanos. ¿Sí? Todos nosotros contamos. Inherentes. Nos lo tenemos dentro, es una esencia de nosotros, ¿no? Él es una esencia misma del ser persona, que contamos ya con esos derechos humanos. Irrevocables. Ninguna ley, nadie nos puede quitar, no puede una ley, oye, Juanito, te voy a quitar este derecho tal. ¿Por qué? No tiene ningún motivo que lo haga, porque esos derechos son de nosotros, nadie nos puede quitar. Inalienables. Tú no puedes decir, ay, ¿sabes qué? Voy a renunciar al derecho a la vida. Ay, ¿sabes qué? Voy a renunciar al derecho tal. No, nadie puede renunciar a ningún derecho, ¿no? Para nada. Indivisibles. Todos esos derechos son igualmente importantes y necesarios para cada uno de nosotros, chicos. Ahora vamos a hablar sobre la generación de los derechos humanos. La generación de los derechos humanos se divide en tres cosas. Vamos a empezar primero por primera generación. La primera generación son aquellos derechos que se atribuyen a las personas como ciudadanos pertenecientes a un determinado estado y que suponen a una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado. Sí, uno de ellos es los derechos civiles, como muchos conocemos el derecho a la vida. El derecho a la vida es lo más importante. También el derecho a la integridad personal como nosotros. El derecho a la seguridad personal. Otros derechos, chicos, es que nosotros también tenemos derecho a generar una asociación política, derecho a reuniones, derecho a acceder a cargos públicos, ¿no? Todos tenemos derecho tal vez a ser congresista, a ser presidente, el derecho de sufragio, que es lo más importante. Ahora, la segunda generación se basa en esto. Son aquel conjunto de derechos, prestación, que consisten en especificar aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la obtención de prestaciones de cosas o de actividades dentro del ámbito económico-social, frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado y frente a los grupos sociales y dominantes. Uno de ellos son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Son los conjuntos de derecho, prestación y especifican aquellas pretensiones de las personas y pueblos consistentes en la obtención de prestaciones. ¿No? Estos, ¿qué ejemplos son? Son el derecho a la seguridad, derecho a tener una alimentación, un vestido, tener una vivienda digna, a una salud de calidad y una educación también de calidad, ¿no? Y lo último, que es el acceso a la ciencia y tecnología, que esto mucho lo apoya lo que es la UNESCO. Más adelante le voy a explicar. Bueno, empecemos con la tercera generación. Se hace referencia a la existencia en los últimos años junto a la constatación y reivindicación de los tradicionales derechos de unos nuevos derechos humanos, surgidos como consecuencia de la especificidad de las circunstancias históricas actuales y que responden ante todo al valor de la solidaridad. ¿Cuáles son los importantes derechos de los pueblos que surgen en consecuencia de las circunstancias históricas actuales y que responden ante todo con el valor de la solidaridad? ¿No? Recibe varios nombres como derecho de pueblos, de cooperación, hasta de solidaridad. Su clasificación, chicos, es el derecho al desarrollo, derecho a un ambiente sano y el derecho a la paz. Ahora, ¿cuáles son los organismos internacionales que defienden los derechos humanos? Aquí he puesto los organismos más importantes, se podría decir. Sí, vamos a empezar con la UNICEF. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Se dedica a luchar por los derechos de todos los niños en 190 países, incluido Perú, ¿no? Este fondo opera bajo la administración de la Asamblea General.
Pero Miss, ¿cuál es su objetivo de la UNICEF? Su objetivo es muy fácil, chicos, es garantizar la protección infantil, aumentar su supervivencia, mejorar su educación, proporcionar lo que son recursos vitales y lograr la igualdad de derechos. Eso se creó el 11 de diciembre de 1946. Tiene dos sedes, una en Nueva York y otra en Ginebra, ¿no? En sí, la UNICEF ha estado en contra de crear orfanatos permanentes, por lo que ha mostrado mayor interés en promover programas de adopción a nivel internacional. Aquí, chicos, hay unos tres datos importantes, ¿no? Es un dato importante que en Mali, el 49% de las niñas están casadas antes de los 18 años, ¿no? Sus padres les obligan a casarse con hombres, que tal vez ellas no les gusta, no quieren, ¿no? De esa manera, entonces, ahí hay un abuso hacia esos menores. Ahora, como les comentaba, hay 190 países que cuentan con el apoyo del fondo. Otro es que ese deportista, ¿no? Muy famoso, Lionel Messi, también ha sido embajador desde el año 2010, cooperando, tal vez donando cosas para poder ayudar a crecer ese organismo. Otro, chicos, es la ONU. La ONU, como le comentaba, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al ver tanta crisis económica y ver tanta tristeza de las personas que quedaron afectadas, por ese motivo ellos crearon la ONU. ¿Para qué? Para mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar lo que son las naciones, la relación de amistad, o sea, que entre naciones no vea peleas, ¿no? Que tenemos una buena amistad, evitar lo que son las guerras. Promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Ahora, último para finalizar, la UNESCO. La UNESCO, chicos, es un organismo también especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir con la paz, la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Su importancia se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de recursos naturales, valores culturales y con la finalidad de modernizar y hacer progresar las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan su identidad y diversidad cultural. ¿Sí, chicos? Ahora, chicos, hasta ahí es la clase de hoy. ¿Sí? De acá le voy a dejar una tarea, una actividad que es súper sencilla, chicos. Ahora, adicionalmente, en la caja de descripción le voy a dejar mi correo electrónico para que por ahí me puedan enviar la tarea, chicos. Es necesario que por favor todos acaben con esa actividad. Es súper sencilla, chicos. Eso sería todo en mi clase. Muchas gracias por haberme escuchado. Que tengan un excelente día. Cuídense, hasta luego.